Buenas tardes, arquitecto. Buenas tardes, compañeros. El tema que me tocó hoy día exponer y explicarles un poco más vendría a ser la reinterpretación del arquitecto Peter Eastman. Eh, para empezar, vamos a iniciar con los objetivos que yo tomé en cuenta para desarrollar mi análisis, que vendrían a ser analizar los principios de constructivistas de Peter Eastman y su aplicación en la arquitectura contemporánea. Esto con el fin de comprender cómo su enfoque puede ser utilizado para desafiar las convenciones tradicionales del diseño arquitectónico y promover una reinterpretación crítica del espacio. Como su, como su objetivo tengo examinar cómo los conceptos de fragmentación y dislocación espacial desarrollados por Eastman en obras clave como la Casa 6 pueden ser aplicados en proyectos arquitectónicos actuales, manteniendo la coherencia conceptual y estética del constructivismo. Explicándole más un poco de cómo me basé en mi investigación y que tome en cuenta, les muestro un esquema metodológico. El arquitecto nos designa un tema, en mi caso es Peter Eastman, realizo un estudio de caso, que en mi caso también volvería a ser la casa 6, genero una recopilación de datos con fuentes, artículos, hago un análisis de información pasándolo a limpio en un documento que vendrían a ser resúmenes. Analizando todo esto, hago una síntesis de obras que las veremos más adelante con códigos o qué jerarquiza más el arquitecto, su movimiento, y como etapa final tengo la reinterpretación que va a ser una maqueta y una estación de tren. Empezando un poco explicándoles de cómo funciona el deconstructivismo, se rompe la ley que todos conocemos de la forma sigue la función del arquitecto Louis Sullivan. ¿Por qué? Porque nosotros al momento de diseñar, diseñamos en base a una forma, pero con una funcionalidad clara. En el caso del deconstructivismo, la función no es clara, ni la forma tampoco es clara, ya que se ven elementos abstractos o una función, una circulación no tan clara, a lo que nosotros generamos nuestras propias experiencias a percepción de cada persona, o cada persona tiene una distinta percepción en cómo se relaciona con el espacio. La pureza de la forma, que ya lo dije, se abstraen figuras como el cuadrado, lo deforman, lo rotan, las traen pedazos, lo mutilan. Y la verdad de los materiales, que vendría a ser que se generan diferentes texturas con diferentes materiales. Ya no se utiliza, digamos, como en el modernismo, era todo un solo color, que vendría a ser el blanco o el hormigón armado. En este caso, el deconstructivismo utiliza el vidrio, una mezcla de materiales que se va a ver más adelante, y como quien podría ser citando que Libeskind, que también es arquitecto del deconstructivismo, trabaja en elementos triangulares agresivos con el vidrio. Sería un ejemplo. ¿Cómo surge el deconstructivismo? Bueno, el deconstructivismo nace o tiene una influencia mayor a gran escala gracias al arquitecto Philip Johnson y Mark Whigley, que en el 1988 en el MoMA, que es el Museo de Arte Moderno, llaman a una exhibición arquitectura de constructivista, donde invitan a arquitectos conocidos como Frank Gehry, Daniel Libeskind, Rein Koolhaas, Zaha, en parte, la conversión Hummel-Blau, Werner Chesney, de quien vamos a hablar hoy día, el Peter Eastman. Gracias al MoMA es que el deconstructivismo pasó de ser algo conocido por ellos a volverse internacionalmente. Bueno, hablando un poco de cómo inicia la deconstrucción o el deconstructivismo. El deconstructivismo es una corriente que se originó a fines de los 80s, ya que viene en base a un pensamiento filosófico de Jacques Derrida. Esto también hace que surja el historicismo y el high-tech, que son movimientos opuestos al movimiento moderno. ¿Qué características tiene el deconstructivismo? Bueno, se caracteriza por la fragmentación, el proceso de diseño no lineal,
el interés por la manipulación de las ideas de la superficie de las estructuras. La apariencia visual de estos edificios en este estilo se caracteriza por un caos controlado, que el arquitecto ya nos explicó cómo puede haber un caos controlado si aún no define, no, si cuando es caos es porque está todo en desorden y no puede haber un caos controlado. O sea, el constructivismo es algo que se contradice con algunas conceptos que nosotros ya tenemos como personas y la rotación de cuerpos geométricos alrededor de ángulos pequeños. Acá tengo una frase que es: deconstruir significa tomar un objeto básico y descomponerlo en partes primarias, someterle a una serie de analíticas traslaciones y transformaciones geométricas, producto de relaciones o influencias del entorno. Luego recomponerlas en un nuevo producto que exprese ese proceso de transformación. Es decir, yo puedo agarrar un cubo y lo deformo tanto que se pierde la forma. Hablando un poco ya metiéndonos más a fondo del tema, vendría a ser, les voy a hablar un poco de la bibliografía de Peter Eastman, arquitecto estadounidense de origen judío, nació en 1932 en New Jersey, donde comenzó sus estudios en la Universidad de Cornell. Una vez licenciado, pasa a ser considerado entre los 5 de Nueva York, con sus amigos Michael Graves, Charles Watney, John Hedges, Richard Meyer y quien estamos hablando, Peter Eastman. Los diseños de Peter Eastman empezaron por denominarse como alto modernismo y ya entrando al deconstructivismo. Peter Eastman es fundador y director del Instituto de Arquitectura y Estudios Urbanos de Nueva York, donde trabajaron arquitectos famosos como Ren Koolhaas, y tiene escritos de temas variados como los de Le Corbusier y Joseph Terrigny. Y también Peter Eastman es un arquitecto que es el propulsor a usar el diseño a computadora o en ordenador. ¿Cómo es la arquitectura de Peter Eastman? Bueno, su trabajo se define como formalista o post-vanguardista. Eastman nos dice que para él la arquitectura debe ser libre y no estar sometida a procesos que transformen su expresión, sino que transmitan su sustancia. ¿Qué nos quiere decir esto? Eastman nos dice que sus proyectos no se tienen que ver como un espacio arquitectónico, que nosotros ya se define un espacio, sino que Eastman nos dice que sus proyectos tienen que verse más como obras de arte, donde no hay una espacialidad clara. Donde también nos dice: busca en su arquitectura la expresión que puede generar el volumen en lugar de masa, el equilibrio en lugar de simetría, superponiendo dichos volúmenes. Eastman trabaja con el orden superpuesto de elementos que genera equilibrio, así como el descomponer volúmenes genera espacios, y esto a su vez transmite una esencia su esencia formando parte de un proceso de abstracción. La arquitectura de Peter Eastman también está basada en el formalismo geométrico de Louis Kahn, y su influencia, o lo que él siempre dice, es que su premisa crucial es realizar una arquitectura de total abstracción donde el observador alcanza el placer de disfrutar la obra, como si esto fuera una obra de arte. Hablando un poco más de Peter Eastman, es que Eastman enfoca todos sus conocimientos en una diagramación tridimensional, ya sea como una grilla en 2D, pero la traza en 3 dimensiones, en la cual se generan fragmentos, eh, se fragmenta el espacio. También la diagramación de Eastman se convierte en la forma de concebir la arquitectura, donde vamos a ver más adelante cómo esta diagramación de Peter Eastman, cómo fragmenta como si tuviese una grilla tridimensional en la fase 6. Y nos dice también que todo tiene un orden que va marcado por el tiempo. Transmitir la esencia profunda de la estructura, distinguiéndola de elementos superficiales. Bueno, para hablar un poco más de sus diseños, tenemos
Aranov Center of Design and Art, donde es una huella clásica del arquitecto. Esto, un arquitecto denomina que la teoría, cuando se hizo esta obra, pasa de que la teoría volvió a hacerse realidad, ya que Eisman era un arquitecto más teórico que práctico. Y cuando diseñó esto, se hace una exploración de geometrías no cartesianas, además de coherencia entre el objeto y el campo. También se dice que el centro Aranov cumple de una nueva forma en cuanto a la integración de espacios necesarios, pero su mayor logro está en crear espacios intermediarios muy agradables de vivir tanto por los estudiantes como los profesores. Hablando un poco de los códigos, se encuentra ya la fragmentación. El edificio está compuesto por volúmenes que aparecen desarticulados y desplazados entre sí, generando una sensación de movimiento y caos controlado. ¿Por qué se denomina caos controlado? Porque se nota en la imagen que está desordenado, pero no de una manera muy abrupta, sino lo trata de acomodar para que tenga una simpleza de forma, por eso lo denominan caos controlado. También la superposición de capas, donde ya les hablé al inicio que la verdad de los materiales en la arquitectura constructivista no se da. Los paneles de colores que se genera ahí o que Eisman crea es para generar una superposición de capas. Los paneles de colores y las diferentes texturas sugieren una narrativa en capas donde cada elemento parece tener un rol independiente pero interconectado. Pasando más, hablamos del memorial del Holocausto, de las memorias del Holocausto que se construyó, se diseñó en homenaje a los caídos por Hitler, los judíos, que nos trata de evocar el memorial del Holocausto. Se trata de un gran patio formado por bloques de cemento a modo de cementerio, o como si fuera un campo de concentración, laberinto o callejón sin salida. Una densa trama entre lo que los visitantes pueden caminar en soledad. Todos los elementos de esta composición están ordenados en su posición, o lo que yo he averiguado es porque hay la superficie donde están todos dispuestos está en formas ondeantes, o sea que cuando vemos una grilla gigante nos vamos metiendo y nos vamos hundiendo más y vamos saliendo, se generan volúmenes sobrepuestos donde hay elementos más grandes y más pequeños, donde nos sentimos devorados por, por, esto, por esta obra. Y ya entrando un poco de los códigos, es la interacción personal. El diseño invita al usuario a recorrerlo generando una experiencia física y emocional. La ausencia de un camino claro hace que cada persona construya su propia narrativa y relación con el lugar. Y la desorientación. Los bloques tienen diferentes alturas y están dispuestos en un terreno ondulado. Esto crea un efecto de desorientación a medida que el visitante se adentra en el espacio. En el Wexner Center for the Arts, construido del 87 al 89 en Ohio, Estados Unidos, es el primer edificio público diseñado por Peter Eisman. Como ya les dije, que anteriormente era conocido principalmente por ser un profesor y teórico. El Wexner Center for the Arts es un laboratorio internacional multidisciplinario para exploración y desarrollo del arte contemporáneo. ¿Qué quiso Eisman reflejar en esta obra? Bueno, Eisman refleja la historia del lugar integrando lo que ya había, lo existente antiguamente en ese lugar, pero lo descompone. Eisman lo abstrae y nos trae esta figura que está en el recuadro amarillo, donde rinden homenaje al condado y representan antiguos arsenales que en algún tiempo se levantaron en el lugar. El diseño incluye una cuadrícula blanca de metal que sugiere andamios y da al edificio una sensación de inacabado.
El deconstructivismo nos da el concepto, nos da la sensación, o basándonos en la teoría de cómo se define el deconstructivismo, nos dice que el deconstructivismo se tiene que ver como que falta por construir, o sea, no está totalmente construido. Y lo que nos genera esta grilla blanca es como si es que se fuera a superponer una estructura, pero lo dejaron a medias. Mediante el uso de figuras yuxtapuestas, rejillas y formas fragmentadas, el centro Wessner reemplaza su función como casa de arte para convertirse en una obra de arte en sí mismo, desafiando nuestras percepciones y pensamientos. La grilla también sirve en el enfoque urbano, ya que de una manera geometriza todo su entorno. Ya viendo los códigos, la geometría desplazada, como ya les dije, la grilla de andamios, en lugar de utilizar un eje único y claro, el edificio emplea ejes diagonales que atraviesan el diseño desafiando la lógica cartesiana tradicional. Y aquí vemos la ruptura con la simetría. A pesar de que el diseño hace referencia a elementos clásicos como columnas y ya como hablamos una torre antigua, estos se presentan de manera distorsionada o incompleta, rompiendo con la simetría típica de la arquitectura tradicional. Y ya hablando, ya para concluir un poco de las obras, vamos a hablar de la Casa 6, que es el tema que me tocó reinterpretar y que yo elegí porque es el punto medio donde Eisman evoluciona a ser, se puede decir, un poco de arquitectura mm, de lo que antes era vanguardista a pasarse al deconstructivismo. Construida en el 72, en 1972 a 1975, en Cornwall, Connecticut, Estados Unidos, la Casa 6 se encuentra como una verdadera escultura en su entorno. Como les dije al inicio, el diseño de la Casa 6 se basa en una geometría tridimensional donde Eisman trabaja la grilla, donde secciona cada pedazo y la, la emplaza, ¿no? en la obra. Como vemos acá, dice, el diseño surgió de un proceso conceptual a partir de una cuadrícula. La casa quedó dividida en 4 secciones y convirtió en un estudio entre la escultura real y la teoría de la práctica. Acá tenemos una frase también donde dice, él construyó una casa donde el hombre se vio obligado a vivir en una obra de arte. ¿Esto por qué? ¿Por qué nos dice esto? Porque Eichmann aquí no trabaja nada de función, sino que lo que nosotros ya tenemos eh, conceptos claros de la vida, que vamos a ver más adelante, les voy a explicar, es donde Eichmann rompe esos conceptos. O sea, desde un inicio Eichmann desafía no solo la función, sino conceptos claros que nosotros tenemos de la vida. Fue construida de manera eficiente con un mensaje simple y un sistema de vigas. Sin embargo, algunas columnas o vigas no juegan ningún papel estructural o o solo se incorporan para mejorar el diseño conceptual. Como vemos aquí, ya hablando antes en sus otras obras, la fragmentación espacial. La casa 6 no sigue una distribución convencional de espacios. Los volúmenes y planos parecen estar fragmentados, generando discontinuidades y superposiciones. La descomposición de la forma, que ya lo vimos anteriormente también. La casa 6 no tiene una forma unificada o coherente. En lugar de ello, los volúmenes aparecen estar cortados o rebanados, creando un efecto de descomposición visual. Viéndolo de otra manera, pareciera que la casa se está desarmando en vez de estar construida o como si estuviese incompleta. Como ya les dije, la estructura autónoma que Eastman emplea, la estructura se incorporó a la grilla de Eastman para transmitir el módulo que creó los espacios interiores con una serie de planos que se desplazó a través de la otra. Esto nos dice que Eastman trabajó su grilla, lo dividió en 4 secciones y, como podría decirlo, metió plano por plano hasta que se acomodara como le da. Algo así explicándolo, ¿no? En nuestras palabras. Y la relación entre figura y fondo. Eisman juega con la relación entre elementos positivos, volúmenes y negativos que son los vacíos, para crear tensiones visuales y espaciales. Lo que les venía diciendo hace rato,
que vendría a ser en la parte de aquí que Eastman construyó una casa donde el hombre se vio obligado a vivir en una obra de arte, una escultura y poesía. Aquí nos da el ejemplo donde nos, donde nosotros tenemos el concepto de que matrimonio es unión, pero no. Eastman rompe este concepto separando las camas a través de una abertura donde por ahí ingresa la luz. Esto hace que las personas que habitan ahí, que son esposos, son obligados a dormir separados. Eh, el diseño está más creado para que los elementos arquitectónicos estén diseñados para generar más preguntas que respuestas. Ya hablando de la reinterpretación, mi reinterpretación se basa en una estación de tren. Se preguntarán por qué no es casi similar a lo que a lo que se denomina la casa 6. Bueno, yo trabajé los conceptos filosóficos que emplea Eichmann en sus obras. En este caso, si yo hubiese trabajado como si hubiese sido la casa 6, que vendría a ser la linealidad y la horizontal, o los elementos horizontales, no vendría a ser como de constructivismo, ya que las primeras leyes del constructivismo es que no tiene que tener linealidad, no tiene que tener formas horizontales, no tiene que ser legible la forma que se está trabajando. Y bueno, me basé más en eso, por eso salió la idea, donde yo trabajo que los muros no siguen una alineación recta ni simétrica. Se superponen, se juxtaponen y se desplazan creando una sensación de dislocación y desorden. O sea, si nos paramos en el punto de aquí, no vamos a ver lo mismo aquí. Si nos paramos en otro punto, no vamos a ver lo mismo. A través que nosotros caminamos en la obra, nosotros vamos a tener distintas percepciones, que es algo que el deconstructivismo nos invita a crear siempre. O sea, si vemos una forma igual en una supuesta obra de constructivista no se llamaría deconstructivista porque se trabaja una forma clara. En el deconstructivismo las formas se pierden con lo que vamos avanzando conformemente. La destrucción de la simetría. Si vemos aquí arriba, en una vista de planta, se puede ver como que se quiere acomodar una figura, pero si nos vamos a una vista lateral, no es lo mismo, acá se forma como si fuera lineal, pero aquí ya está roto, o sea, rotado, aplastado, como si es que se incrustara. Los techos y paredes pueden tener formas que se entrelacen con diferentes ángulos, que no coinciden perfectamente. Este diseño hace que el usuario se sienta como si estuviera dentro de un espacio que no está definido de manera clara, fomentando la desorientación y la necesidad de exploración. El movimiento incompleto. Movimiento dentro del espacio, el movimiento dentro del espacio es fluido y no lineal. El usuario no sigue una dirección predecible, lo que genera una sensación de desorientación. Falta de conclusión final. Es decir, en lo que nosotros conocemos como arquitectura, siempre se conoce como que tiene que haber un remate para que nosotros nos integremos al espacio. En el caso del deconstructivismo, hace que nos perdamos y no sabemos por dónde es el acceso, o no se jerarquiza un acceso como nosotros conocemos, ¿no? Sino en el deconstructivismo se difumina en la obra. O sea, tú tienes que explorar por dónde ingresar y todo eso. Ya acabando, mis conclusiones sería, la fragmentación del espacio arquitectónico permitió desafiar las convenciones de orden y simetría, generando nuevas experiencias espaciales. El uso de geometrías complejas enriqueció el diseño al romper con la percepción tradicional del espacio, creando formas dinámicas. La contradicción entre estructura y función invitó a cuestionar la relación habitual entre estos elementos, promoviendo una reflexión profunda sobre su interacción. La desarticulación del volumen favoreció la creación de zonas diferenciadas dentro del diseño, generando mayor flexibilidad espacial. Y como recomendaciones, aconsejaría mantener una mente abierta durante todo el proceso de reinterpretación, ya que al nosotros explorar diferentes perspectivas, podemos encontrar formas únicas de abordar un tema o proyecto.
Es importante no limitarnos y ser curiosos al momento de diseñar. No tampoco temer a experimentar, ya que los resultados más interesantes vienen de probar cosas nuevas y sin tener miedo al fracaso. Reinterpretar algo de una manera completamente diferente puede abrir puertas de nuevas ideas. En lo que inicialmente podría parecer un error, podría llevarnos a un descubrimiento significativo. Y como última recomendación, sería desarrollar una visión personal, así nos hayamos basado en conceptos de otros arquitectos o movimientos, que en mi caso sería Eisman. Y lo importante es que tu reinterpretación sea también una expresión personal, aportar nuestro propio estilo y tus propias reinterpretaciones del trabajo, lo que te permite crear algo auténtico y único. Muchas gracias.